vamos a continuar hablando de salud mental. Ya tenemos con nosotros al licenciado Belisario Arévalo para tratar un tema interesantísimo hoy y que tiene que ver con la coronafobia. Licenciado, buen día. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buen día, Coti. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, este tema, este término nuevo, ¿se podría decir? Exactamente, un término nuevo. Porque las fobias existen ya hace tiempo, pero coronafobia. Claro, lo que se hace cada vez que hay una fobia, porque le contamos a la gente que fobia quiere decir miedo, sí, siempre se pone el prefijo, es decir, antes de la palabra fobia se pone el prefijo de lo que produce la fobia. Por ejemplo, hidrofobia sería la fobia al agua. Al agua. ¿Sí? Entonces, heliofobia, lo que hace es la fobia al sol y así, ¿sí? Claustrofobia, el claustro es la fobia. Bueno, en este caso, coronafobia, ¿sí? La fobia a todo lo que tenga que ver con el coronavirus, sean las noticias, sea la situación de tener que salir a la calle, con el tema del barbijo, los cuidados del alcohol en gel, la lavandina, todo lo que genera eso, ha despertado obviamente una serie de miedos en las personas, y esto se da generalmente cuando sufrimos una situación traumática. Cuando pasamos un trauma, sea en nuestra infancia, adolescencia o en la vida en general, ese trauma puede ser procesado por nuestra mente de manera no tan efectiva y dejarnos una secuela. Es decir, que la fobia lo que hace es, fobia quiere decir miedo en griego, ¿sí? Miedo, en este caso sería miedo o ansiedad inmediata, ese es uno de los requisitos que tiene que ser. Otro es que lo que hace es articular un sistema de evitación de la situación, es decir, por ejemplo, tengo fobia... Negación. Exactamente, entonces tengo fobia al agua, que dijimos recién, entonces evito el agua, ¿sí? Existe la fobia al trabajo también, te cuento, Coti, que la gente lo toma así como en broma, pero existe la fobia al trabajo. Existe la fobia a todo, inclusive la fobia a casarse. Se llama gamofobia, porque es un venado el gamo, y bueno, y es salir a correr frente al compromiso. Es decir, que hay fobia de lo que te imagines. Viste que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen traumas con respecto a haber aprendido inglés o intentado aprender inglés, porque, no sé, se burlaban en la escuela de él y odia inglés, y le agarra fobia y se pone nervioso y transpira y evita las situaciones de inglés, o se esconden. Muchos chicos cuando tienen que participar en clase, se esconden, no lo quieren hacer. Bueno, se llama anglofobia, ¿sí? Es decir, hay fobia de todo. En este caso, tiene que ver con el coronavirus. Muchas veces, no sé si digo bien, si no, corregime, ¿puede ser que las fobias se disparen a partir del desconocimiento de la situación? Es decir, por ejemplo, que creo que nos pasó a la mayoría de los argentinos cuando recién nos encontrábamos con esto del coronavirus. Ustedes recordarán fines de marzo que estábamos todos súper paranoicos con el coronavirus, no queríamos salir a la calle, teníamos miedo. Quizás también en parte, digo, ¿no?, por la desinformación que teníamos, no conocían, frente a lo desconocido, que te agarre ese miedo, esa fobia a lo desconocido. Muy bien. Muy pertinente tu pregunta, porque desde lo técnico en la psicología, el miedo es frente a algo y la angustia es frente a lo desconocido. O sea que es clave esto. O sea, estás definiendo, porque es cierto que en este caso puede ser miedo o ansiedad frente a algo, en este caso, que ya tenemos identificado, que no sabemos que hay más atrás. Por ejemplo, la fobia a la oscuridad, por ejemplo. No sabemos qué hay en la oscuridad, si hay un bicho o no hay nada, pero lo que sí tenemos, son fobias universales. Es la más común, la fobia a la oscuridad. Es la más común, exactamente. Después, fobia a roedores o serpientes, son las más comunes. Hasta el más guapo ve una cucaracha medio grande que se acerca y se dispara. ¿Por qué? Tiene una explicación neurobiológica esta.
Nosotros tenemos una estructura bilateral, siempre la contamos, que se llama amígdala en el cerebro, y lo que hace es detectar y prender un sistema de alarma, de alerta. Es un sistema ascendente reticular que activa nuestro cerebro y nos prepara para la huida o el ataque. ¿Sí? Ese es un mecanismo arcaico que tenemos los seres humanos para defendernos. Entonces tenés un jaguarete en el medio del monte y salís a correr y corres como nunca corriste en tu vida. Claro. Tenés una fuerza extraordinaria, porque bueno, esta amígdala se conecta con el hipocampo, que es otra estructura del cerebro, la hipófisis al hígado, y eso genera mucha liberación de glucosa, y es por eso que también hay personas que, no teniendo el jaguarete, pero teniendo el resumen de la tarjeta de crédito, el no poder abrir ahora su negocio, no tener trabajo, lo que fuere, libera todo ese sistema y de golpe tenés una persona diabética por el estrés. Y no tenía otro problema anteriormente. Entonces, este sistema está armado para que usemos la fuerza física. En este caso, bueno, la cuarentena también nos obliga a estar encerrados en nuestra casa y está generando esta claustrofobia también, que es otro tipo de fobia. Al estar encerrado, el claustro era en realidad una galería con un patio interno en los monasterios. Ese era el claustro, no era una habitación. Ajá. Entonces vos fijate, vos decís, bueno, pero fobia a estar en un lugar medianamente lindo y armónico. Sí, porque el no poder disponer de tu libertad genera este miedo, esta ansiedad, y querés hacerlo, querés disponer de ella. Entonces también ahora tenemos esos anticuarentenas, esos negadores seriales de la realidad, donde vemos que el resto del mundo, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, Melbourne, en Australia, una ciudad que está bien al sur del continente australiano, está totalmente cerrada con toque de queda y demás, y volvieron para atrás hasta septiembre con todas las medidas de aislamiento social. Entonces, en Argentina ayer tuvimos récord de fallecidos y de contagiados. Entonces, es como que también frente a esta situación, la gente está empezando a rebelarse, entre comillas, a enojarse con la enfermedad, y esto hay que pensarlo de esta manera, Coti. Nosotros tenemos muchas vacunas. Argentina es uno de los lugares del mundo que más vacunas te dan de forma gratuita. Tenemos para la viruela, el sarampión, la poliomielitis, lo cual no quiere decir que no existan esas enfermedades. Fíjate, hace 2 años había un brote de sarampión porque el gobierno nacional dejó de mandar las vacunas del sarampión y de golpe tuvimos brotes de sarampión. Entonces, a pesar que esté la vacuna en algún momento del coronavirus, va a haber siempre gente que muera por el coronavirus, y el coronavirus no se va a ir. Ya lo dijo el titular de la Organización Mundial de la Salud, que también sabemos que está bastante cuestionada. Esa organización dijo, tenemos que empezar a convivir con el COVID-19. O sea, es una realidad que vamos a tener que modificar nuestros hábitos de vida. Ahora, no los modificamos, nos juntamos en estas reuniones ilegales, seguimos tomando mate y compartiendo cosas que no deberíamos hacer, un montón de cosas, porque los hábitos están arraigados en nosotros y nos cuesta muchísimo poder cambiar nuestra conducta, y bueno, y las consecuencias van a ser que crezca cada vez más la curva de contagio. Es algo inevitable, Coti. Bien.